Hola, buenos días. Por favor, si me escuchan, coméntenme ahí en el chat para saber que todo está funcionando correctamente. Están en este momento 2 espectadores. Entonces, por favor, nada más coméntenme si se escucha y si se puede visualizar la presentación en este momento bien. Ya ahorita en unos instantes comenzamos. En principio, aquí me aparece que todo está funcionando correctamente, pero el audio si no lo puedo yo garantizar que esté funcionando correctamente, por eso les pido que me comenten en el chat si pueden escucharme bien.
¿Sí? ¿O no se escucha? Creo que tienen algunos problemas entonces porque les escribo, les hablo y nadie me contesta. Bueno, vamos a comenzar. Yo espero que sí se esté escuchando. Por desgracia no me comunica nada por el chat, pero voy a dar por supuesto que sí está funcionando todo correctamente, que la tecnología está funcionando. Bueno, iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a este módulo 21. Esta es nuestra primera sesión sincrónica. Vamos a comentar las actividades de la semana 1, una breve descripción de lo que es la ciencia, la tecnología, la tecnociencia y también sobre la actividad 2. Aquí las tenemos. La actividad 1 de esta semana es el descubrimiento científico y el desarrollo tecnológico. Y la siguiente actividad que deben de entregar es generación de electricidad, eficiencia, riesgos y efectos al ambiente. Vamos a platicar entonces un poco sobre estos temas para que les sirva de guía en las actividades que ustedes tienen que realizar en este módulo, en esta semana. ¿Qué es la ciencia? Sería nuestra pregunta inicial. Hay muchas formas de abordar esta pregunta desde diferentes perspectivas. Yo lo voy a hacer a partir de, digamos, la ciencia pura, pero en un marco muy general. Ese marco lo hace muy bien Carl Sagan. Carl Sagan fue un astrónomo que se hizo muy famoso por un programa que se hizo en los 80s, a principios de los 80s, que se llama Cosmos, y él da una visión de la ciencia que la hace cercana a la mayoría de las personas o a un gran público. Él hace mucho énfasis en la importancia de que las personas conozcan acerca de la ciencia, se interesen por la ciencia, se involucren con el desarrollo de la ciencia. Les voy a comentar aquí brevemente algunas ideas que él plantea en su programa y su libro. Hay un libro también que con el mismo título, Cosmos. Y a mí me parece hoy en día todavía el mejor programa de divulgación científico. Él ya falleció en 1999, dejando una gran cantidad de libros y artículos sobre lo que es la ciencia. Bueno, ¿qué es la ciencia? Sagan dice lo siguiente: actualmente hemos descubierto una manera eficaz y elegante de comprender el universo, un método llamado ciencia. ¿Qué significa esto? Que la finalidad de hacer ciencia es comprender el universo. Y aquí vamos a diferenciar en lo que se entiende desde un punto de vista de la física. Comprender el universo desde una perspectiva de la física sería entender las leyes naturales, pero aquí Sagan va más allá, es entender el universo en su totalidad, no solo en los aspectos de las leyes de la naturaleza, sino todo lo que involucra al ser humano. Él hace mucho énfasis en ello. La ciencia no está restringida a estudiar estrellas, átomos o galaxias, sino al universo en su conjunto, a la humanidad, al hombre, a la persona. Cualquier objeto de estudio es parte de la ciencia, nada escapa a ella. Entonces es una visión de la ciencia muy general, no restringida a ningún área del conocimiento. Y dice que es un método elegante. Quiere decir esto que hay otras formas de acercarse a un conocimiento del universo. Por ejemplo, sin entrar en una polémica en este momento, la religión sería otro método de comprender el universo, de entender el universo. Algunas personas
estarían a gusto simplemente con una comprensión a nivel de una idea religiosa. Sin embargo, la ciencia es otro camino u otra forma de entender al universo. Dice Sagan, sea cual fuere el camino que sigamos, nuestro destino está ligado indisolublemente a la ciencia. Es esencial que para nuestra supervivencia, es esencial para nuestra simple supervivencia que comprendamos la ciencia. En el momento que él hace este programa estaba una confrontación muy fuerte a nivel de las grandes potencias y estaba muy palpable la posibilidad de una guerra nuclear. Entonces se sabía y se sabe que una guerra nuclear acabaría prácticamente con la vida de los seres humanos en este planeta o la reduciría fuertemente. Entonces, él hacía mucho énfasis en que nosotros tenemos que comprender la ciencia porque de ello depende la supervivencia de la misma especie. Si no comprendemos cómo funciona la ciencia, qué hace la ciencia para entender el universo, la especie está en peligro. Actualmente la guerra termonuclear no está tan presente, aunque puede resurgir en cualquier momento, pero han surgido otras posibles catástrofes que ponen en riesgo la supervivencia de la especie humana y la ciencia otra vez sería la encargada de darnos una guía, un camino a seguir para evitar que eso ocurra. Por ejemplo, el cambio climático sería una de esas posibilidades o el impacto de algún meteorito gigante sobre la Tierra crearía cambios tan grandes que posiblemente se extinguiera la vida de los seres humanos en este planeta. Dice Sagan, contestando a la pregunta de qué es la ciencia, si viviéramos en un planeta donde nunca cambia nada, habría poco que hacer, no habría nada que explicar, no habría estímulo para la ciencia. Eso a nivel de una persona también ocurre. Cuando nada pasa, cuando nos sentimos hasta aburridos, pues no es posible crear nada. Es importante tener un estímulo para que nosotros nos propongamos entender lo que está ocurriendo. Si todo permanece sin cambio, no habría necesidad de crear ciencia, porque no tendríamos preguntas que contestar. Entonces, sería un mundo muy simple de describir. Simplemente sería como tomar una fotografía y ahí estaría todo dicho. No habría nada que explicar. Por otra parte, si viviéramos en un mundo impredecible, donde las cosas cambian de modo fortuito o muy complejo, seríamos incapaces de explicarnos nada. Tampoco en este caso podría existir la ciencia. Es interesante aquí el contraste que se hace entre un mundo sin cambios, que no me provoca tratar de entenderlo, o un mundo tan cambiante, tan impredecible, que tampoco me motiva, o aunque me motive, no tengo la posibilidad de entenderlo. Yo espero que ustedes compartan conmigo que eso nos ocurre siempre, incluso cuando queremos aprender algo. Si lo que nos pretenden enseñar es muy aburrido, no es motivante, nos parece sin sentido, no lo vamos a aprender porque no le vemos una utilidad, no nos motiva. Por el contrario, si es muy difícil lo que queremos aprender, si no tenemos las bases para entenderlo, también nos desmotiva porque queda fuera de nuestras posibilidades intelectuales el dar, el conocer ese fenómeno que nos interesa, pero que es tan complejo que no lo podemos entender. Sin embargo, ocurre algo intermedio. Dice Sagan, pero vivimos en un universo intermedio donde las cosas cambian, aunque de acuerdo a estructuras, a normas o según nuestra terminología, a leyes de la naturaleza. Esto es una afirmación muy fuerte y se ha discutido, filósofos y científicos han discutido por qué vivimos en un universo intermedio entre lo simple y lo complejo. Algunos dicen que realmente este universo es muy complejo y que nosotros creemos entenderlo con las leyes que se han descubierto, pero que eso es solo la apariencia, que el universo realmente es tan complejo que nunca lo llegaremos a comprender. Esa es una postura.
Sagan y muchos científicos manejan que esa comprensión se da a partir del desarrollo mismo de la humanidad. En años anteriores o en siglos anteriores, lo que hoy comprendemos era totalmente oculto, misterioso para las personas, y hoy lo podemos ver con toda naturalidad. Por ejemplo, se me ocurre la redondez de la Tierra. Hoy nadie se cuestiona eso, hoy parece un conocimiento que traemos desde el nacimiento. Sin embargo, fue una gran polémica ya en el siglo XV, siglo XVI, sobre si la Tierra era plana o no. Entonces, estamos desarrollando nuestra habilidad al mismo tiempo de entender este universo. Y partimos de lo siguiente, o sea, hacer ciencia parte de un hecho muy importante. Creemos que el universo es predecible y tiene leyes que podemos comprender. Pueden ser muy difíciles, pero en última instancia, si insistimos, tarde que temprano comprenderemos cómo funciona este universo. Esa es la esencia de la ciencia, partir de que este universo es comprensible. Hay personas, hay filósofos, hay corrientes filosóficas que postulan que eso es imposible. La ciencia no discute eso. La ciencia dice, bueno, mientras ellos discuten que si el universo es conocible o no, nosotros trataremos de entenderlo un poco mejor. Y a partir de ahí se ha logrado entender algunas de las leyes que tal parece predicen el comportamiento de este universo. ¿Qué más es la ciencia? La eliminación de ideas incómodas puede ser normal en religión y en política, pero no es el camino hacia el conocimiento. No tiene cabida en la empresa científica. Este es un aspecto muy importante de la ciencia. En la ciencia no hay tabús, no hay nada, absolutamente nada, que la ciencia diga, ese tema no es de mi interés, ese tema está prohibido, ese tema no lo vamos a estudiar. Nada, absolutamente nada que a ustedes se les pueda ocurrir escapa al ámbito de la ciencia. En lo general, en lo particular, en lo abstracto, en lo concreto, en lo religioso, nada escapa a la ciencia. Por ejemplo, alguien podría pensar que la ciencia no debe de intentar tocar los terrenos de la religión, pero ahí estaríamos ya también en lo que aquí dice Sagan que no se debe hacer. Nada escapa a la ciencia. Sin necesidad de polemizar, la ciencia dirá lo que ella cree sobre algún aspecto. Por ejemplo, a mí se me ocurre temas polémicos, interrupción del embarazo. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Es un tema polémico muy fuerte. Vida después de la muerte. ¿Qué dice la religión? ¿Qué dice la ciencia? ¿Existen los fenómenos paranormales? ¿Existe la telepatía? ¿Está demostrado? Todas estas son preguntas que la ciencia se debe de plantear, pueda o no dar respuesta en este momento a ellas. Pero en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, la ciencia puede decir, este tema está prohibido. No existe eso en la ciencia. Eso es muy importante y es una gran diferencia respecto a otras interpretaciones que se pueden hacer de este universo. ¿Cómo hacemos para descubrir lo que nos interesa? Sagan aquí da una idea. Dice, deseamos buscar la verdad sin importar a dónde nos lleve. Esta frase, así hasta ahí nada más, deseamos buscar la verdad sin importar a dónde nos lleve, sería el espíritu de la ciencia. Yo no voy a hacer ciencia porque quiera demostrar algo que me interese a mí, que le interese a mi gobierno, que le interese a mi ideología, que le interese a mi partido político. Voy a buscar la verdad, no importa las consecuencias de esa verdad que yo encuentre. No me la voy a guardar ese descubrimiento, así afecte hasta mis intereses. La ciencia es la ciencia y va a la búsqueda de la verdad sin importar las consecuencias de ello. Pero para encontrar la verdad necesitamos tanto imaginación como escepticismo.
hay que ser imaginativos, hay que tener siempre fe en que podemos encontrar la solución a un problema. Puede tardar mucho tiempo el que logremos esa comprensión, pero no habría ciencia si yo dudo de que es posible conocer esa verdad. Aquí, por ejemplo, viene la imagen, es muy reveladora dentro de la ciencia esta imagen. Kepler fue un astrónomo que creyó que las órbitas de los planetas tenían una relación geométrica. Aquí se ve un cubo, una esfera, y luego hay una figura allí, una pirámide, y pensaba que dentro de la pirámide estaba otra órbita de otro planeta. Él llegó a creer que el sistema solar estaba descrito por los sólidos geométricos. A eso dedicó 30 años de su vida para finalmente darse cuenta que había vivido en el error. Sagan en su libro y en su programa hace mucho énfasis en la vida de Kepler porque refleja al científico que quiere encontrar la verdad, que dedica su vida a la búsqueda de esa verdad, pero sobre todo que después de 30 años de buscar una idea, tiene que aceptar que ha estado en el error y tiene que aceptar la realidad, y esa realidad finalmente terminaron siendo lo que hoy conocemos como las leyes de Kepler del movimiento planetario, ¿sí? 30 años viviendo en el error. Parece fácil decir que yo acepto que me equivoqué 30 años y que inicio con una nueva teoría, pero en la realidad nos es muy difícil hacer eso. Si vivimos 30 años equivocados, lo más seguro es que nos aferremos a eso ya y así termine nuestra vida. Ser capaz de aceptar que hemos vivido en el error es algo muy difícil, pero aquí Carl Sagan lo enfatiza, esa es la esencia de la ciencia. Aceptar que podemos haber estado equivocados no 30 años, sino siglos y siglos, y sin embargo, nosotros debemos de seguir buscando la verdad. Y finalmente dice, no debemos temer a la especulación, pero debemos ser cuidadosos al diferenciar entre la especulación y la realidad. Para llegar a la verdad tenemos que buscar muchos caminos. Muchas veces son afirmaciones muy especulativas. Aquí Sagan nos enfatiza que no es malo especular, pero hay que distinguir entre lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me gustaría que fuera, y la realidad. La realidad siempre es la que nos va a indicar si lo que estamos afirmando, lo que creemos es cierto. En la práctica eso es muy difícil, ¿eh? Aquí parecen reglas muy sencillas, pero en la práctica no son fáciles de aplicar. Casi siempre confundimos la explicación con lo que queremos que sea la explicación, ¿sí? Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes crean en que seres extraterrestres ya llegaron al planeta Tierra, descendieron de su nave, hasta secuestraron algunos terrícolas, los llevaron a su nave, los estudiaron y en algunos casos los regresaron aquí a la Tierra y luego ellos nos comentaron su experiencia con seres de otro mundo. Muchas personas, muchos de mis alumnos a lo largo de los años que tengo dando clases, creen fervientemente que ya hemos sido visitados por seres extraterrestres. Por ejemplo, que las pirámides de Egipto fueron construidas por seres extraterrestres, por poner un ejemplo. La ciencia dice en este momento, no hay evidencia científica, ninguna, que demuestre que hemos sido visitados por seres extraterrestres. Me dicen mis alumnos presenciales que eso no es cierto, que sí nos han visitado. Yo lo que les digo, no hay evidencia científica. Son especulaciones las que se hacen y la ciencia en este momento, en su conjunto, no acepta que eso ha ocurrido. Entonces, por eso aquí la frase de Sagan,
No debemos temer a la especulación, es parte de la investigación. Yo creo que las cosas son así, pero el yo creo es diferente al así son. Entonces hay que tener mucho cuidado y no confundir nuestros deseos con la realidad. Esas son algunas ideas de lo que debe o es la ciencia, de lo que debe ser o de lo que es la ciencia. Brevemente, bueno, ¿y qué es la tecnología? Una definición muy simple sería, es la aplicación de nuestros conocimientos en el diseño y elaboración de objetos y procesos que permitan satisfacer nuestras necesidades. Como ya hemos comentado, no hay que entender que la tecnología son computadoras, celulares, satélites, etc. La tecnología siempre ha existido. Cuando se hace una modificación de lo que la naturaleza nos brinda, y esa modificación nos lleva a hacer algo más fácilmente, más rápidamente, quiere decir que ese producto que tenemos en la mano, ese objeto, ya es una tecnología. El simple hecho de tomar una roca y pegar una contra la otra para hacerle filo en alguna de ellas y con eso poder matar a un animal o poder excavar una zanja más fácilmente, eso ya es una tecnología. Crear un artefacto que no existe por sí mismo en la naturaleza, sino que la mano del hombre, la humanidad, ha logrado esa modificación para su utilidad. No es lo mismo tener ahí los metales en una mina a trabajarlos para hacer objetos útiles a nosotros. Eso también es una tecnología. Y actualmente pues ya es más clara la idea que tenemos de la tecnología. Son productos, son objetos que obviamente no nacen en los árboles, sino que tienen la intervención del hombre para hacerlos con un fin muy específico. Eso sería la tecnología. Yo tengo un conocimiento y ese conocimiento lo aplico a hacer una modificación de objetos, de procesos, para que me ayuden a realizar lo que yo quiero de una manera más sencilla. ¿Qué es la tecnociencia? Yo puedo investigar por el simple placer de investigar. A mí me gusta conocer el universo, pero no tengo el propósito de llevar ese conocimiento a su aplicación. Habrá otros que se encarguen de aplicarlo o tal vez no haya nadie que se encargue de aplicarlo. Si yo hago una investigación, pero con la finalidad, o sea, yo voy a ser el que participe con la finalidad de crear un nuevo objeto, de modificar un objeto, entonces ya estoy dentro del terreno de la tecnociencia. Ahorita vamos a poner un ejemplo muy, muy concreto que explica eso. Yo quiero crear algo que necesito para resolver un problema. Pero la creación de eso que yo necesito requiere conocimientos, entonces debo de hacer una investigación, pero orientada a un fin, a un propósito determinado. En ese momento ya estoy en la tecnociencia. Por ejemplo, si yo digo, quiero estudiar la evolución de las galaxias. Eso es una investigación, estoy en el terreno de las ciencias. Yo quiero ver cómo se desenvuelven los brazos de las galaxias espirales. Me diría alguien muy práctico, ¿y para qué quieres saber eso? ¿Qué utilidad tendrá conocer las leyes que gobiernan el movimiento, nacimiento de las galaxias? Le diría, ninguno, nada más quiero conocer cómo se desarrollan las galaxias. Allí no estoy en la tecnociencia. Pero si yo quiero, por ejemplo, crear un vehículo muy eficiente que use una energía alterna, por ejemplo, la solar, entonces yo estoy en el terreno de la tecnociencia. Estoy haciendo una investigación con un propósito, con un fin determinado de crear una nueva tecnología. Anteriormente, la ciencia estaba por su rumbo y la tecnología por otro, y alguien hacía esa conexión. La tecnociencia es reunir a esas dos partes
para producir una nueva tecnología. Brevemente sería la diferencia entre las tres áreas: ciencia, tecnología y tecnociencia. Ahorita vamos a poner un ejemplo mucho más concreto de esto. Vamos a hablar sobre la electricidad. Yo creo que si vemos a nuestro alrededor, tal vez ni nos damos cuenta de la importancia de la electricidad en nuestras vidas hoy en día. ¿Siempre ha existido la electricidad como la conocemos hoy en día? Pues por supuesto que no. ¿Quién la descubrió? ¿Cómo la descubrió? Bueno, la electricidad que consumimos todos los días en nuestras casas se fundamenta en un experimento, en un descubrimiento hecho por Faraday. Hoy nos parece demasiado simple ese experimento y no le damos la importancia que tiene. Él descubrió lo siguiente, y aquí se puede ver. Yo tengo un alambre ahí, conductor ahí, el que tengo en mi casa ahí, y está enrollado en este caso y tiene varias vueltas. Y vamos a suponer que yo lo pongo a un instrumento que se llama un amperímetro, que me permite medir si pasa corriente eléctrica o no por ese alambre. No tengo ninguna batería, eso no está aquí, es un alambre simple, enrollado, conectado a un instrumento que únicamente marca si hay corriente o no hay corriente y en qué sentido circula esa corriente. Y a alguien se le ocurrió tomar un imán y acercar el imán hacia este alambre enrollado. Y se llevó la sorpresa de su vida porque al acercar el imán, aquí viene una flechita indicando que lo muevo hacia abajo, veo que la aguja del amperímetro me marca que tengo una corriente en una cierta dirección. Y luego, si muevo el imán alejándose ahora de este alambre enrollado, veo que tengo una corriente, pero en sentido contrario. Vean en la esencia cómo se genera la electricidad a partir de algo muy sencillo. Diríamos, bueno, ¿qué necesito para generar electricidad? Dirían, muy fácil, necesitas un trozo de alambre, lo enrollas, te consigues un imán y si tú acercas y alejas el imán, tú vas a generar una corriente eléctrica en este circuito, en este alambre. Y eso es lo que se conoce como ley de Faraday. ¿Sí? Sin matemáticas, sin ecuaciones. Por supuesto que existe la ecuación que me dice de qué depende la intensidad de esta corriente, pero la idea es muy simple. Un movimiento entre un alambre y un imán, un movimiento relativo. ¿Qué significa esto de movimiento relativo? Que puede ser que yo mueva el imán hacia el alambre o lo aleje, o puedo dejar fijo el imán y acercar el alambre o alejar el alambre y me va a producir el mismo efecto. Se cuenta que cuando Faraday presentó su descubrimiento, el primer ministro inglés de ese entonces le hizo la pregunta que siempre se hace en esos casos y que estamos muy dados a hacer y que por supuesto les disgusta a los científicos que les hagan ese tipo de preguntas, pero se le hicieron, le dijeron, señor Faraday, ¿y qué utilidad puede tener su descubrimiento? Fíjense, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que en general pensamos así. Cuando nos hablan de alguna ley de la física, de la naturaleza, decimos, bueno, ¿y a mí qué? Pues sí, la física que diga lo que quiera, pero eso a mí ni me va ni me viene. Bueno, Faraday, que era pues un físico, contestó, no sé si ingeniosamente o simplemente por salir al paso de la pregunta del primer ministro, y le dijo, seguramente con su ingenio usted podrá crear un impuesto sobre este descubrimiento o sobre lo que pueda provocar este descubrimiento. Pero vean lo que siguió, aparentemente no se dijo nada, pero lo que viene a continuación, que tiene que ver con la actividad 2 de esta semana, pone a Faraday en lo más alto de los descubrimientos que ha hecho la física hasta este momento.
una super ley este experimento de Faraday. Ahorita lo vamos a ver. Si seguimos con la idea de que lo que importa es que haya un movimiento relativo entre un alambre enrollado y unos imanes, alguien, y vean que ya estamos en la tecnología, pasamos de un descubrimiento meramente científico, la ley de Faraday, que Faraday no tenía la menor intención de querer hacer un desarrollo tecnológico, ni se le ocurría, ni quería, ni era la persona para hacerlo. A alguien se le ocurrió este pequeño sistema, que vean, no es muy complicado. Se tiene un imán de herradura aquí está el polo sur, aquí lo rojo es polo norte, ahí está el imán. Y luego, aquí es donde ya viene el diseño, se le ocurrió a alguien enrollar ese alambre sobre un cilindro, aquí como se ve en la figura. Le puso un eje a ese cilindro, le puso una manivela, y luego acá en estos extremos puso unas aspas que se conectaban ahí a ese eje, y ahí venía el alambre, en las puntas del alambre. Y cuando yo empiezo a mover esta manivela, estoy provocando lo que dijimos hace un momento, que las espiras, el alambre enrollado, luego se le llaman espiras, están moviéndose respecto al imán y por lo tanto, según la ley de Faraday, se me debe de provocar una corriente eléctrica. Yo le pongo un foco acá y veo que enciende. Entonces, me regreso un poquito para lo que viene. Esto es un descubrimiento científico. Yo acerco un imán, yo alejo un imán a un alambre enrollado y se me provoca una corriente eléctrica. Ni parece una gran ley de la física, pero lo es. Es una de las grandes leyes, la ley de Faraday. Eso es ciencia. Si yo me paso a este pequeño dibujo que sigue siendo muy simple, ya estoy en vías de la tecnología. Vean este paso ahí, es un juguete, vamos a decirlo. Pero ya logré darle una aplicación a la ley de Faraday. Aquí ya está, estoy aplicando la ley de Faraday para generar electricidad y prender un foco que me ilumine. Si yo logro desarrollar esta idea, entonces voy a hacer una revolución en la forma de iluminarme, porque ya las famosas antorchas que estuvieron a lo largo de la historia de la humanidad previo a este descubrimiento, pasarán a la historia. Y no es nada difícil pensar que yo pueda hacer mover esta manivela constantemente para que siempre tenga electricidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que este pequeño modelito, este generador eléctrico, se ha ido sofisticando, pero la esencia es la misma. Un alambre enrollado gira cercano a un imán y ese movimiento me provoca corriente eléctrica en los alambres. Uno diría, bueno, pero yo me la voy a pasar ahí dándole vueltas a esa manivela, pues me voy a cansar. Que entonces aquí viene y tiene que ver con la tarea de esta semana es, ¿quién va a mover esta manivela? Bueno, pues la puede mover una persona o puedo crear un dispositivo que le dé movimiento a esta manivela y entonces yo simplemente disfrutar la energía eléctrica. Vean el gran salto. Un generador eléctrico se ve de esta manera, es lo mismo, pero ya con más tecnología. ¿De qué forma enrollo este alambre sobre el cilindro para que me produzca más corriente eléctrica? ¿Haré simplemente unas vueltas rectangulares? Bueno, si nosotros vemos un generador eléctrico, vemos que aquí están los alambres, pero tienen un enrollamiento muy especial. ¿Para qué? Para que con el mínimo movimiento yo provoque la mayor cantidad de corriente eléctrica en mi circuito. Aquí no se nota, pero el imán está rodeando a este enrollado de alambre, ¿sí?
Además, tiene la cualidad de que funciona a la inversa. Si yo ahora le pongo corriente eléctrica, yo puedo hacer que esto que está aquí dentro, este núcleo, gire y con eso tengo el motor eléctrico. Quiere decir que un motor eléctrico y un generador eléctrico prácticamente son lo mismo, nada más que el generador eléctrico, a partir del movimiento, genera electricidad. El motor eléctrico, a partir de la electricidad, genera movimiento, simplemente actúa en forma inversa. ¿Sí? El desarrollo del generador eléctrico trajo, por supuesto, que una tecnología. Ahora ya puedo producir energía eléctrica por muchos medios. Por ejemplo, si yo veo una planta hidroeléctrica, pues la puedo sentir que es algo muy complejo, pero vean que en esencia yo tengo aquí mi generador y lo único que hago es, ¿quién va a mover esa manivela? Pues a alguien se le ocurrió lo siguiente, pues que lo haga el agua. ¿Cómo que el agua? Bueno, construyo una represa, almaceno agua, le hago un túnel. Debido a la diferencia de alturas arriba de esta salida, esta presión provoca que el agua salga con una gran velocidad. Esa agua la hago conducir a una turbina y el movimiento de esa turbina se la acoplo a mi generador y en lugar de la manivela hago que el agua al fluir me provoque movimiento y mi generador me está produciendo energía eléctrica. ¿Cuál es el elemento principal aquí? ¿Quién mueve a mi generador? ¿Quién mueve las aspas? Bueno, pues el agua. El agua es la responsable de ese movimiento. ¿Por qué las mueve? Porque esta agua tiene energía almacenada. ¿Qué tipo de energía? Energía potencial. Esa energía potencial, ya lo hemos visto en otros módulos, se transforma en energía cinética del agua. El agua adquiere velocidad en la bajada. Esa velocidad le permite mover unas aspas. Esas aspas se comunican al eje de mi generador. El movimiento del eje de mi generador, ya lo vimos, ley de Faraday, me produce electricidad. Así se genera la electricidad que llega a nuestras casas. ¿Cuál es el elemento fundamental aquí? Bueno, el elemento fundamental es el generador. ¿Y qué ley de la física explica el generador? La ley de Faraday. Ahí se ve una aplicación de la ley de Faraday que transformó al mundo. Ahí se ve el poder de la ley de Faraday. Muy clarito que es una ley, que es una tecnología. No es la única forma de hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué tal si yo no dispongo de una gran cantidad de agua para almacenarla y que ella provoque el movimiento del generador? Bueno, otra forma es lo siguiente. Yo tengo una caldera, tengo agua y al realizar la combustión de algún combustible, puedo hervir agua, ese vapor, conducirlo por unos tubos a mi turbina, esa turbina va a girar y nuevamente ese movimiento se lo comunico a mi generador y ahí tengo energía eléctrica. ¿Cuál es la gran diferencia entre una hidroeléctrica y una termoeléctrica? En la hidroeléctrica es la energía potencial del agua la que provoca el movimiento del generador finalmente. En la termoeléctrica es el vapor. Yo debo de consumir un combustible, petróleo, carbón, gas, para hervir agua, así vilmente, hervir agua para que ese vapor, al expandirse, según las leyes de los gases, pueda darle movimiento a mi turbina, que se comunique a mi generador, que me provoque energía eléctrica por medio de la ley de Faraday. Ahí está. ¿Sí? Planta termo, por eso viene termo, calor, eléctrica, genera electricidad a partir del calor. Hidroeléctrica, la anterior, genera electricidad a partir del hidro, agua. Entonces, el agua es el elemento fundamental de la hidroeléctrica. El calor es el elemento fundamental de la termoeléctrica. ¿Qué ocurre con una planta nucleoeléctrica, con una planta nuclear?
Bueno, no sé si les asombre lo que voy a decir en este momento. Uno estaría tentado a pensar que hay una forma de pasar de la energía atómica a la eléctrica por ahí misteriosa y extraña, y que por eso las plantas nucleares me pueden producir electricidad. Pero no es así. Una planta nucleoeléctrica es prácticamente una planta termoeléctrica, termo de calor, con la diferencia que para calentar agua y que se evapore, ¿ven? Es el mismo principio de la termoeléctrica, que un vapor generado me mueva una turbina. Para calentar esa agua, en lugar de usar un combustible fósil, se usa un principio de la física nuclear, que es cuando se divide un núcleo atómico, se genera calor. Entonces, una reacción nuclear es tener un material que se pueda separar, y esa separación del núcleo en varios fragmentos provoca calor que calienta el agua. Quiere decir que el reactor nuclear, que se calienta muchísimo, está enfriado con agua, requiere agua para enfriarlo, y esa agua se evapora y ya está, ese vapor me mueve la turbina y ya genero electricidad. Entonces, se dice que una de las críticas fuertes a una planta nuclear es que realmente es hervir agua. Eso es lo que estamos haciendo en una planta nucleoeléctrica. Hervir agua por medio de la fisión nuclear, fisión, separar un núcleo atómico en varios fragmentos, principalmente en dos grandes pedazos de núcleo. Esa separación produce calor, que calienta agua, que genera vapor, que mueve la turbina, que mueve el generador, que provoca la electricidad. Interesante, ¿no? Porque uno esperaría que la planta nucleoeléctrica fuera más eficiente y que el paso de la energía nuclear a la energía eléctrica fuera, pues, por algo más elaborado que tener que calentar simplemente agua. Obviamente, los inconvenientes de la planta nucleoeléctrica es que los desechos radioactivos que quedan después de la fisión nuclear son altamente dañinos para los seres vivos. ¿Qué es una planta geotérmica? Creo que con lo visto hasta aquí ya es casi obvio lo que va a ocurrir. Aquí no necesito yo generar el vapor a partir de la combustión de algo. El vapor se produce ya de manera natural en la tierra. Lo que hago es, si tengo a mi disposición ese vapor, llevarlo por tubos a mi generador, y con eso produzco nuevamente electricidad. Vean que otra vez está el generador ahí apareciendo. Si ya hemos visto que en los casos de la termoeléctrica y la nucleoeléctrica el vapor es el responsable de mover el generador, pues ya la planta geotérmica se explica por sí misma. Aprovecho un vapor natural, lo canalizo, hago que se mueva mi generador y provoco la energía eléctrica en mi sistema. ¿Qué es una planta eólica? Suena muy diferente, pero algo interesante que quiero que vean es que otra vez el generador aparece. Ya no es el agua y ya no es vapor el que mueve las aspas, ahora es el viento. Si yo estoy en una región donde de manera natural se provocan fuertes vientos, eso significa que ahí existe una gran cantidad de energía cinética. Esa energía cinética, al chocar con el aspa, provoca movimiento del aspa, y obviamente dentro de ese sistema está mi generador de electricidad. Otra vez aquí aparece mi generador, ¿sí? En la planta eólica. Seguimos. La planta de biomasa. También suena como algo muy diferente, pero en esencia es que un gas
a partir de materia orgánica, le provoca movimiento a unas aspas y que, como ya dijimos otra vez, esas aspas le comunican el movimiento al generador eléctrico. En resumen de todo esto, quiero que vean lo siguiente. Aquí queda muy bien explicado el concepto que estamos viendo esta semana. Yo tengo una ley de la naturaleza. Esa ley de la naturaleza se llama ley de Faraday, que me dice que el movimiento relativo entre un alambre y un imán me provoca una corriente eléctrica en el alambre, por asombroso que parezca, o no sé si les parezca asombroso. Allí es nada más un conocimiento científico. Pero a partir de un desarrollo tecnológico, yo puedo generar electricidad a partir de esa ley de la naturaleza. Y existen diferentes tecnologías para aprovechar esa ley de la naturaleza y generar electricidad de diferentes formas, con plantas generadoras que en principio parecen muy diferentes, pero que en el fondo todas hacen uso de la ley de Faraday. O sea, si le quitamos la ley de Faraday a estas plantas, a todas las que hemos visto hasta este momento, no hay electricidad. Es asombroso. Incluso la de biomasa. En el fondo está sustentada en el generador eléctrico. Y lo único que cambia es cómo hago que se mueva ese generador. Y ya hemos visto que, salvo la hidroeléctrica, ese movimiento se debe a un vapor. ¿Cómo extraigo ese vapor? Eso es lo que me da diferentes plantas generadoras de electricidad. Y finalmente, la planta fotovoltaica. Descubrieron por ahí que si yo tengo una placa de silicio y uno de esas placas de silicio y reciben la luz solar, hay movimiento, pero ahora de electrones. O sea, el sol transporta la luz emitida por el sol, mejor dicho, me provoca energía cinética de los electrones y, por lo tanto, una corriente eléctrica que me permite encender un foco. Quiere decir que yo lo que necesito, pues, es una celda fotovoltaica que aproveche la energía del sol para convertirla directamente. Vean, aquí sí hay una gran diferencia, por eso lo puse al final. Una placa directamente del sol a energía eléctrica. No hay allí un generador, no hay nada intermedio. El sol directamente provoca movimiento de los electrones en estas placas de silicio y, por lo tanto, eso ya es una corriente eléctrica. Como esta corriente cesa inmediatamente que el sol desaparece, o sea, si yo no tengo energía solar, pues ya no hay movimiento, pues debo de almacenar esa energía en una batería para usarla en el momento que yo la necesito. Entonces, esta planta fotovoltaica sí tiene un proceso diferente a todas las demás en la forma de provocar, de generar la energía eléctrica. Aquí no hay un generador, ¿sí? Entonces, yo espero que ahora tengan más claro cómo se produce la energía eléctrica que usamos en nuestras casas. Yo no sé de la energía que uso, cuál de ellas estoy recibiendo, porque todas las plantas están interconectadas. Finalmente, a la red eléctrica no le importa el proceso. Finalmente, yo tengo una corriente eléctrica en los alambres provocadas por plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleares, geotérmicas, eólicas. A final de cuentas, lo que a mí me interesa es tener una corriente eléctrica que me permita prender focos, encender licuadoras, televisores, etcétera, etcétera. Bueno, yo he estado haciendo ahí, hice 2 intervenciones en el chat, nadie me ha contestado, ni siquiera sé si se está escuchando esta presentación. Yo espero que sí. El máximo de espectadores ha sido 5, han estado muy calladitos, nadie ha escrito nada. Yo espero que no me lleve la sorpresa de que esto no haya quedado grabado. Gracias por estar aquí, aunque no me escriban, el que yo vea que tengo 5 espectadores, pues me motiva a decir las cosas, porque cuando uno ve 0 espectadores,
inmediatamente decae allí el interés. Es muy difícil mantener una explicación cuando se sabe que nadie lo está escuchando a uno, es diferente. Entonces, gracias por haber ingresado, sean o no mis alumnos, sean o no alumnos de algún curso que estén llevando. Si nada más por simple deseo quisieron estar aquí en esta clase, pues yo se los agradezco de verdad. Nos vemos en la siguiente sesión la próxima semana. Hasta entonces.